Bienvenidos a Armando tu Historia, el podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Armando tu Historia. Yo soy Armando Bustamante, tu anfitrión, y el día de hoy tenemos un episodio que me han pedido mucho por redes sociales, por las personas con las que he platicado personalmente. Es un tema que puede ser incómodo para muchos, pero que no debería de serlo. Y es este tema tabú de hablar de sexo con los niños, que a muchos les cuesta, que muchas personas no saben por dónde empezar, que les da miedo que puedan hablar de más o incluso despertarles la curiosidad. Es un tema tan tabú que incluso debemos de camuflajear la palabra en redes sociales para que no haya censura, para que no se tome que infringe normas comunitarias, etcétera, etcétera. Hoy, hoy nos vamos a atrever a cuestionar todo eso, porque tenemos que estar conscientes de que la sexualidad no inicia solamente en la adolescencia, empieza desde que nacemos. Y si nosotros no hablamos de ella con amor, con respeto y con claridad, alguien más lo hará. Y lo va a hacer desde la ignorancia, lo va a hacer desde el abuso o lo que los adolescentes, los niños o cualquier persona pueda leer en internet. Antes de que les presente a mi invitada del día de hoy, quiero contarte 3 cosas que desde la psicología se escucha mucho y que hoy trataremos de ir poniendo en la mesa con toda la claridad posible. Si un episodio no es suficiente, vamos a comprometer a nuestra invitada de que venga más veces. Y si tienes un tema específico de sexualidad que quieras que sea tratado, vamos a comprometer a nuestra invitada a que regrese con nosotros muchas veces aquí a Armando tu Historia, el podcast. ¿Cuáles son los errores frecuentes de los adultos? Evitar el tema por completo. ¿Por qué? Porque si no lo sabe, entonces lo estoy protegiendo. O ¿por qué utilizamos nombres confusos o hasta chistosos para tratar las partes del cuerpo como si nombrarlas fuera algo vergonzoso? La florecita, el pirulí, todo esto que tú ya sabes. O tengo que esperar a que mi hijo o mi hija hable del tema para que yo pueda hablar de él en vez de adelantarme con información que sea adaptada a su edad. Hoy vamos a abrir con estos temas con una voz profesional, experta. Es una persona que transmite tanta paz, es tan compasiva. Quiero darle la bienvenida a una mujer admirable. Tiene una trayectoria, calidez humana, tiene un compromiso con la educación desde muchos ámbitos, ahora desde hace unos años con la educación sexual sin prejuicios. Eh, Ella es maestra en artes, es apasionada del cuerpo en movimiento, de la expresión humana, fue bailarina del Ballet del Estado, además tiene una voz preciosa para cantar, maestría y doctorado en sexología educativa. Esto no, le da la solidez y la sensibilidad para hablar de cualquier tema de sexualidad con respeto, conciencia, empatía. Así que hoy está con nosotros la sexóloga Aleida Ábalos. Aleida, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por aceptar que venga contigo. No, hombre, Sí, Aleida, es un sí. gusto. Es un Mm, tema que muchas personas me dijeron, incluso desde que yo estaba preparando mm, los temas para tratar en podcast, y mucha gente me decía, oye, hay que hablar de los niños, ¿cómo se le habla a los niños? mm. Cuando yo llevé la materia de sexología infantil, también, incluso entre adultos dentro de un salón de clases, te das cuenta que nos da vergüenza hablar de cosas. O Ujú. sea, es como estamos además en una época de nuestra vida en la que hablar es peligroso, porque no sabes si alguien lo va a tomar a mal, si alguien te va a cuestionar, Sí. si alguien va a emitir un juicio de que lo que estás diciendo viene de una mente retorcida o viene de una mente que no es inclusiva o viene de una mente que es juiciosa o Ujú.
¿sabes? Es como muy complicado de repente todo este tema. Sí, bastante. Es como si ahorita tenemos más libertad para hacer ciertas cosas y al mismo tiempo estamos más reprimidos. Porque como bien dices, si no estás de acuerdo o la persona no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ya se pone como en una guerra para desacreditar lo que estás diciendo, para desacreditar lo que estás sintiendo, y pues eso nos obliga a quedarnos callados. Y si de por sí este tema es tan difícil de abordar, ahora con tantas cosas que han salido del el de si me ofendes, si me incomoda, o no quiero hablar de esto porque es malo o es sucio, Claro, entonces mejor me quedo callado, ¿no? Ya no digo lo que pienso. claro. Incluso, fíjate que me ha pasado ahorita, desde que empecé a estudiar esto, que mucha gente llega y me pregunta, de cualquier tema, no solamente de los niños, de cualquier tema, pero cuando digo las cosas, como que se molestan por lo que estoy diciendo, se ofenden y se van, o me empiezan a interrumpir y no me dejan terminar la idea. Entonces es como, ¿sabes qué? Pues estoy estudiando esto, estoy preparándome para poder hablar de esto sin miedo, sin tapujos, perdón, sin, sin entrar en el tabú, sin entrar en el debate. Simplemente dar la información tal Ujú. cual es, sin disfrazarla y tratando de no ofender, ¿no? Pero pues si desde el inicio te cierras, pues ya no dejas que la otra persona acceda a la información. Claro. Entiendo que históricamente hablar de temas de sexualidad en la época donde nuestros abuelos, digamos, estaban creciendo, era muy diferente a la época en la que estamos viviendo ahora. Antes se educaba desde el machismo, desde el patriarcado, desde la Ujú. limitación. Entonces van pasando los años, las mujeres van tomando la fuerza que les corresponde y empieza a Ujú. abrirse mucho todo el tema. Ujú. Pero ahorita tal vez las redes sociales han sobrepasado muchos límites en los que no, o sea, no estábamos preparados para una ola, para un Ujú. tsunami de información Sí. al que cualquier persona tiene acceso dando un solo clic. Entonces, cuando estamos siendo niños, ¿a qué edad empieza este despertar sexual? No hay una edad en general. Hablamos de la adolescencia porque es cuando las hormonas empiezan en ese jugueteo, ¿no? De estar despertando, de este cambio corporal, psicológico, que empiezan a pensar más en las relaciones de noviazgo, más Ujú, allá de la amistad, ujú, ¿no? Pero desde chiquititos, desde que estamos en jardín de niños, desde que empieza la conciencia, el niño tiene dudas sobre la sexualidad. ok, No lo ven desde el punto de vista de nosotros como adultos, que sabemos de los órganos sexuales pélvicos, que sabemos del desarrollo de los pechos, que sabemos que nos gusta una persona porque nos atrae físicamente. ujú, Al niño solamente le gusta ver y le llama la atención lo que ve, pero ok, no lo mira desde el punto sexual. A él simplemente le gusta lo que ve. Y si es una niña, si es un niño, si es otro, simplemente es como si le gustaran los crayones. Vamos ok, a ponerlo de esa manera. ok. Si veas que nosotros como adultos que tenemos ya todo el camino recorrido, que ya tenemos esa educación, pues muchos de que están en mi generación, ¿no? Igual nos tocó lo machista, la represión, el, el no hablar de eso, o Ujú, el por qué estás buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya empezamos con el miedo de que a este niño se me está adelantando. ujú, Pero el niño ni en cuenta, el niño nomás quiere conocer. No sé si has visto cuando les das, por ejemplo, un huevito Kinder. ujú. Ay, gol. Gol. Compren un huevito Kinder. ¿Qué hacen primero? Abrirlo antes de comérselo, ¿no? Sí. Y empiezan a sacar todas las piezas porque quiere conocer lo que hay dentro. Ok, qué De, interesante. de esa manera ellos miran el sexo. Sin el Sin morbo el morbo. del que se despierta en la adolescencia, digamos. Exactamente. Ya en la Ok. adolescencia ya tenemos una atracción, ya tenemos Ujú, un deseo sexual, del acercamiento, de las caricias, pero el niño no. ok.
El niño solamente quiere conocer qué es lo que hay ahí. Fíjate, te hacía la pregunta porque recordaba hace ratito que estaba pensando que hoy teníamos la grabación del episodio, que me llegó una información en algún TikTok Mm. en donde una persona decía, cuiden bien las caricaturas que ven sus hijos, porque mira, están estos unicornios, que entonces el unicornio, que los ves y obviamente son unicornios en colores suaves, en colores pasteles. Ujú. Y entonces el unicornio, el cuerno, se va a introducir en algún lugar de la unicornia, entonces no podemos permitir que nuestros hijos vean esto. Y ves las imágenes y efectivamente uno como adulto sí le puede dar una connotación sexual, pero ¿pasa con los niños? No, No va a pasar eso. no va a pasar con los niños. Ok, Para empezar, pues qué caricaturas mirábamos nosotros, ¿no? Si las miras ahorita y las analizas, tenían muchísimas connotaciones sexuales que las vemos ahorita como adultos, pero cuando éramos niños nos daba risa. No vamos tan lejos, el Pepe Le Pew, que ya hasta lo quieren cancelar, ¿no? ujú, Que era el zorrillito que siempre estaba enamorado de una gatita y ujú, la quería besar y todo. Que sí es cierto que ahorita mirándolo con los ojos de este 2025, de esta era, pues nunca le dio el consentimiento a la gata para que la besara, ¿no? Pero en aquel entonces, pues estaba más como naturalizado, por decirlo de alguna manera, no lo mirábamos tan feo o tan violento como lo vemos ahorita. En aquel entonces solamente nos daba risa que el zorrillo estuviera detrás de la gatita y ok, que se equivocara. ok, Eso era, nos daba, hasta decía, ay, ¿cómo no se da cuenta que no es un zorrillo, no? O sea, ay, tan tonto el Pepe Le Pew. claro, Pero nunca nos pasó por la mente que era una persona con urgencias sexuales. ok, Lo vemos ahorita que estamos de ok. adultos, con la óptica de hoy. O sea, estas imágenes que hemos visto mucho, por ejemplo, de la película de Walt Disney, El Rey León, en donde Ujú, cuando hay un movimiento de hojas secas, alguien detectó que se escribía la palabra sex como de un mensaje ajá, subliminal. Y entonces decimos, no, o sea, los niños, cuidado con los niños, el mensaje que les están dando. ujú. Nos vamos entonces, quiero estar entendiendo, a dar cuenta de que el niño despierta la sexualidad cuando entra a la adolescencia y de eso no hay una edad específica. No hay una edad específica. ¿Cómo se puede dar cuenta un padre que tiene un hijo que está entrando a la adolescencia que ya tiene un morbo sexual? Empieza a hablar mucho de una persona en específico, Ujú, sea niño, sea niña, sea hombre, sea mujer. Em, ya empieza a pedir, por ejemplo, las revistas o empieza a ver fotos de, de personas en traje de baño, ok, la música que escucha, ok, o el tipo empieza a cambiarle el gusto, ya no mira tanto sus caricaturas, empieza a ver ya programas ya más enfocados a adolescentes un poquito mayorcitos de 17 para arriba, ujú, pero ya les empieza a dar la curiosidad. ok, Y sí empiezan a hablar de niños o niñas, o sea, hombres o mujeres, muy seguido. O empieza a decir, se me hace guapa o se me hace esto. Ya no es ya ves que hay una etapa de los niños en que, ay, guácala, no quiero jugar con niñas, o ay, sí. guácala, quiero jugar con niños. Ah, no, Nunca, eso yo nunca me voy a casar. Que ándale, sí. guácala los besos. Ah, Sí, sí, esas claro. partes se les olvida, se les olvida, pero a algunos les empieza a los 11, otros les empieza a los 10, alguien ya más en la secundaria, incluso pasan toda la secundaria sin estar en ese proceso y les entra hasta la prepa. O sea, Ok, no hay una edad en exclusivo para que les empiece a gustar. ok. La mayoría de los padres con los que yo he platicado Mm, esperan hasta ese momento, como ujú, hablábamos al inicio del episodio, para hablar de sexualidad, si es que se habla. ujú. ¿Cómo debería de ser la educación sexual con un niño sabiendo que no hay un morbo como tal para que reconozca el cuerpo, para que sepa cómo se llaman las partes de su cuerpo? Eh, todo esto, Aleida, ¿qué nos puedes decir de esto? De la Sí. florecita, de la galletita, del Ay, sí, pipí, todos los eufemismos, ¿no? Sí. Sí, ¿qué sucede con esto? Porque incluso he leído información en donde dice, si tú te bañas con el niño y el padre o la madre están desnudos, ya es una forma de violencia sexual. Y a mí me causa mucho impacto esto, porque entonces,
digo, bueno, ¿y cuál es la realidad? ¿Cómo vamos a proteger a los niños si tampoco se les puede hablar con la verdad o mostrándoles la anatomía del cuerpo humano sin este morbo? Cuéntanos, por favor, Sí, ayúdame a desenmarañar este asunto. híjole, es que está como que se están yendo a extremos, la verdad, muy, muy Drásticos. drásticos, Ujú, dramáticos, pero yo creo que la mayoría de los que tenemos la edad de nosotros nos bañamos con nuestros papás, ¿no? A mí me tocó bañar a mis sobrinos, ujú, este, pero bien decías, al niño desde que va a empezar a hablar, ¿no? Cuando ya empieza a decir sus primeras palabras, desde ahí se debería de empezar a hablarle con las partes del cuerpo como se llaman. ujú. No decirles los eufemismos de que la pistolita, de que la florecita, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que conocerlo como es. Perderle el miedo a la palabra. Es como si dijéramos vulva, pene, estuviéramos diciendo una grosería, Ujú, cuando así se llama. ujú. ¿Sí? ¿Por qué nos da vergüenza decir vulva y pene y no nos da vergüenza decir ojos, nariz, boca, orejas? ¿No? O sea, En la experiencia que tú tienes como uh, sexóloga, uh, ¿has escuchado a niños, más bien quiero decir, has uh. visto a niños que escuchen estas palabras, cómo es su reacción y cómo es la reacción del adulto que las pronuncia? El, los niños cuando escuchan esas palabras a veces se ríen, ¿no? Ajá, Y también es dependiendo, porque, por ejemplo, mis compañeras ya tienen hijos y les hablan de esa manera a sus hijos y escuchan la palabra y se quedan normal. ok, Ah, sí. Pero pues los niños que no están sensibilizados, pues les da risa. ok, Pero solamente es risa como si les hubieras contado un chiste. No es una risa de nervios, ni, ay, lo que está diciendo, dijo claro, una grosería, ¿no? Es como que se les hace chistosa la palabra, ok. ¿no? Y los adultos, pues me ha tocado que cuando dicen la palabra se les nota un poquito de incomodidad. Entonces, Rigidez. Así me lo rigidez, imagino, sí, fíjate. rigidez. Sí, claro. Así se ponen como duros. De hecho, Hay me ha tocado, tensión en el hay ambiente. tensión, Es sí, esto que se siente ajá. cuando escuchas una conversación tipo incómoda. Sí, Ujú, de hecho, me ha tocado que vayan a dar pláticas a la secundaria y pues me toca cuidar a mi grupo. Y cuando escucho cómo se expresan, ¿no? Las personas que van, sin demeritar, porque hacen un trabajo excelente al aprenderse todo el discurso que tienen que dar, ¿no? ujú. Pero desde el momento en que hablan, cómo ponen su cuerpo rígido, cómo hasta bajan la mirada, porque les incomoda decir esas palabras. Y muchas veces también hablan, cuando me ha tocado unas pláticas de noviazgo saludable, ¿no? En adolescencia, hablan desde cómo les fue en la feria, ¿no? De Ujú, cómo les fue a ellos y lo transmiten. Entonces, si tú vas a dar una plática de sexualidad para niños, adolescentes, adultos, es que ponerte neutral, porque lo mío a lo mejor no embona con lo tuyo, ¿no? Hay cada quien sus propios problemas, sus propios traumas, como que dice, los tienes que ir con un psicólogo o un sexólogo y tratarlas, pero no solo vas a repetir a las personas, no lo vas a difundir como tal. Por eso cuando escucho eso de que todo es violencia, todo es morbo, todo es malo, todo es agresión sexual, me pongo a pensar en un padre de familia que le quiera cambiar el pañal a su bebé. O sea, desde ahí ya no lo puede tocar porque él es hombre y ella es una niña y ya la está violentando. O sea, no nos vayamos a tales extremos. claro. Oye, Es pero voy a difícil. hacer un paréntesis y a lo mejor me estoy Ay, adelantando, mm, no sé si en este episodio o en algún ajá, otro, pero sí se puede dar que haya este tipo de abuso por parte de un adulto con un niño. mm. Entonces, sí cambia la interpretación del sexo para los niños que tienen algún tipo de esto que hablamos. Sí, sí puede existir. O sea, Ujú, desafortunadamente tampoco lo vamos a decir de que no pasa, pero tampoco vamos a estar esperando a que pase. O claro, sea, te toca la mala suerte, ¿no? De, claro. de enfrentarte a ese tipo de personas. Eh, para el niño,
Si no está sensibilizado, pueden pasar meses, incluso años, hasta que él se dé cuenta que está siendo abusado. Por Ok, eso la importancia de ok, hablarlo, ok, ¿no? Y de reconocer. claro, Pero imagínate, si tú todo el tiempo le estás diciendo, vamos a poner la niña, que es lo más común, ¿no? Aunque sí. no digo que los niños no lo vivan, pero es más común con las niñas. Que llegue, porque por lo regular son parientes los que cometen los abusos. Que llegue el tío y diga, déjame tocar la florecita y déjame jugar con la florecita. Y todo hablando de la florecita y la niña nunca se va a dar cuenta que la florecita no debía de tocarse porque se llama vulva, ¿no? Y cuando ella lo hable con alguna persona, es que mi tío juega con la florecita. Pues, ¿qué es la florecita? Pues una florecita, ¿no? Con pétalos y pistilo y hojitas. Claro. Eh, en cambio, si le empiezas a decir desde chiquita, se llama esto, se llama pene, se llama vulva, se llaman piernas, se llaman nalgas, etcétera, ella va a saber o él va a saber que le están tocando una parte que no está permitida. Ujú. ¿Okay? Y a los niños hay que enseñarles que solamente sus padres, cuando los están aseando, los pueden tocar, los doctores, siempre y cuando estén sus padres enfrente, y si acaso, los hermanos, ¿no? Que son los que a veces ayudan, Ujú. a veces ayudan. Y si sienten que el toque, el roce de las manos o algo, los hace sentir incómodos, sea como sea, tienen el derecho de decir, no me toques, déjame, ¿Desde qué edad se les tiene que dar esta instrucción, Aleida? desde que hablan, Ok, y empiezan a ser conscientes, ajá. es enseñarles a decir no. ¿Cuál es la manera más adecuada de que el niño reconozca esta propiedad de su cuerpo? Pues para empezar, dejando que él mismo se toque, que se Ujú. lo conozca. Sí. Pero sucede mucho que el niño que se toca es lo primero que tus papás te dicen. No te toques ahí. Bueno, hay una diferencia. Se puede tocar, pero siempre y cuando esté aseadito, ¿no? Con sus manitas limpias y Ajá. todo. Pero sí es necesario que se toque para que se conozca. Volvemos a lo mismo. A esa edad el Desde... niño ya tiene cierto placer al Sí, tocarse. sí, pero no es un placer, volvemos a lo mismo de como los adultos. Ajá. El niño cuando se toca puede tener una erección porque obvio hay vasos sanguíneos ahí que se estimulan, ¿no? Claro. Pero una erección pequeñita que puede llegar a tener. Pero no es de manera sexual erótica. Es un placer así como si se comiera un chocolate, así como si tuviera muchas ganas de ir al baño y por fin puede llegar a sentarse Ujú. y ahí defecar o orinar a gusto. Ok. Ese es el placer que él siente. Es un placer biológico nada Es más. meramente una reacción física. Meramente una reacción física. Él ni en cuenta que se llama excitación, ni en cuenta de nada. Él simplemente su cuerpo está reaccionando, su cuerpo está bien, Ujú. está al 100%. Ok. ¿Y Nosotros cómo, somos. cómo es la educación del padre o de la madre? Digo, si es una reacción fisiológica que puede resultar agradable, como cuando tienes comezón rascarte, Ajá. ¿cómo lo educa el padre o la madre para que sepa dónde, cómo, que no sea en la escuela, que no sea con la gente? Hay muchos, muchos huequitos en la Sí, educación. sí, hay que hablarle de lo público y lo privado. Ajá. ¿Qué cosas podemos hacer en público? Correr, saltar, jugar, rascarse los brazos, las piernas, la cabeza, Ujú. los hombros, ¿no? Pero ¿qué cosas no se pueden hacer en privado que se consideran públicas? Perdón, privadas. Bañarse, y pues ir al baño, Ujú. em, rascarse sus órganos sexuales pélvicos, eh, tocarse para, no sé, saber si tiene una bolita o algo, Claro, o a veces que se ponen la ropa interior y les queda chueca y no están cómodos, pues ve al baño y allá te lo acomodas. claro, No vas a andar por la calle acomodándote el calzón, ¿no? sí, Y que no tuviera nada de malo, pero pues hay reglas sociales y no es bien visto. claro. Entonces, vamos a hablarle de eso. El niño va a preguntar, ¿por qué? Ajá.
¿Por qué? Porque hay reglas sociales. Por las reglas sociales. Hay una regla social y No es porque ajá. eso no se hace porque es sucio, porque es Ajá, cochino, porque no. Son reglas sí. sociales. Son reglas sociales, De está mal, convivencia, etcétera. exactamente, vivimos en una sociedad, la tenemos que cumplir para que todos vivamos en armonía. Además, son tus partes, es tu cuerpo y te tienes que cuidar, porque no voy a estar contigo siempre para cuidarte. Claro. Entonces, eso se llama autocuidado. Entonces, tengo ganas de rascarme pues, las nalguitas, pues me voy al baño y allá me rasco mis nalguitas. Ok. No vas a andar por toda la calle, ¿sabes? Pero hablándole así normal. Ok. Normal, Todas no pasa estas nada. conversaciones siempre tienen que tener este tinte, como dices, de naturalidad. Naturalidad. Hay una pregunta que los niños hacen desde muy pequeños. ¿Cómo nacen los niños? Porque esa señora dices que trae un niño en la panza. ¿Cómo se metió ese niño ahí? Y entonces todos conocimos la historia de que es que tu papá sembró una semillita en tu mamá y entonces va a salir ahí un niño. ¿Cuál es la respuesta que más se acercaría a una sexualidad sana? Dependiendo de la edad, chiquitito, o sea, vamos a poner hasta cuarto de primaria, por decirlo de alguna manera, poner alguna edad. Sí se le puede contar una historia de que es que tu papá y yo nos queremos mucho, tenemos una relación de amor y queríamos tener una descendencia. Entonces, estuvimos juntos y después naciste tú. Ok. O sea, no hay más, no tiene que saber más. Claro. No tiene que saber más. O sea, es mucho más sencillo decir la verdad que contar una historia. Exactamente, exactamente. Sí, claro. El niño no va a estar a gusto, así de que, estuvieron juntos y ya. ¿Quieres estar juntos? Se lo va a conocer en sexto que les da en la clase, ¿no? De la fecundación humana. Ahí ya les dicen que el espermatozoide, que el óvulo, que todo, bla, bla, bla. Claro. De ahí en adelante. Pero más chiquititos, pues con eso es suficiente. Claro. Y si quiere más que estar juntos, pues es que dormimos en la misma cama, pero muy, muy, muy pegaditos. Y ya. Muy bien. El niño no va a preguntar más. Muy bien. Hay muchos niños que tienen la información real porque pues lo vieron en internet, porque salió una publicación para adultos, porque se metieron en páginas XXX y entonces pues los niños que no tienen este filtro llegan y lo comparten con sus amiguitos y entonces el niño llega con sus padres, se los cuenta tal cual es y los padres muchas veces no saben qué hacer. ¿Qué hace Aleida un padre cuando se da cuenta que su hijito, que no tenía el morbo, ahora ya tiene información que iba a conocer en sexto año, por ejemplo, como dices? Pues es hablar, volverle a pedir que le cuente la historia, o sea, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tanto te dijeron? Y volverse ¿Desde qué energía es esta conversación? ¿Es algo que puede alterar? Porque la mente del papá o de la mamá puede avanzar a kilómetros por hora y entonces estarse imaginando muchas cosas que a lo mejor no han sucedido. Exacto. ¿Cómo debe ser la postura del padre o madre? Postura del padre o madre, tranquilo. Yo sé que lo primero es que les va a hervir la sangre y como dices, ¿no? Van a estar imaginándose 40,000 opciones y muchos multiversos, ¿no? En ese momento de que, no, mi hijo ya lo vieron con el compañerito mirando la película, ¿no? No, tranquilo. Respiras. A ver, ¿qué tanto te dijo tu amiguito o tu amiguita? Dime, ¿qué tanto te contó? Que le vuelva a decir, bla, 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 bla. Ya de ahí, es decir, mira, esos son unos temas que para tu edad no son adecuados, ¿no? Pero si tienes alguna duda de todo lo que te contó tu amigo, pregúntame y aquí lo hablamos. Y pues tratar de no dar demasiada información, o sea, información de más. Lo que él les contó, esas dudas se resuelven y párale de contar. Okay. Párale de contar. Ya no le sigas más, porque ahora sí vas a estar, pues a lo mejor provocando que él siga pensando y siga pensando y siga pensando, tratando de responder dudas que a lo mejor ni siquiera tenía, ¿no? Claro, sí. Que no esté preparado para entenderlo. Exactamente. ¿Qué temas no están preparados para entender esa edad? Híjole,
de chiquitos, no, para entender. Y simplemente la reproducción humana, Ujú, el cómo llega el espermatozoide al conducto vaginal, ujú. ese todavía estaría muy fuerte. Ok, Ya más adelante se les puede decir. ok. Em, Porque en todos los demás sí necesitarían una orientación para a lo mejor retrasar un poquito la llegada de esa información. Ujú. Por ejemplo, la pornografía y todo eso, porque no estamos ahorita seguros de que un niño no pueda acceder a las páginas. Te dicen, no, menos de 18 no puedes entrar. Les vale, ponen que tienen 18 y se meten, ¿no? Entonces, ese tipo de es que no quiero decir pornografía, es un material sexualmente explícito. Ese material todavía no están pues preparados para mirarlo. Claro. Incluso hasta les puede causar asco. Ujú. Y se Imagínate. fija, se fijan Es las una imágenes. sí. Ok. ¿Qué tipo de trastorno puede llevarlos el hecho de tener una imagen explícita de dos personas teniendo intimidad? La primera puede ser que se obsesione Ujú. con ciertas prácticas sexuales y que en el momento en que él pueda acceder a tener una vida sexual activa, no pueda sentir placer si no lo hace de esa manera que miró que se quedó fijado. Y la Como al otra, adulto, igual que al adulto. igual que la otra, pero Mm, imagínate desde niño, claro, sí. pero por el otro lado, puede ser que le cause asco tener intimidad. Ok. Y ese Y se queda también como una programación se entonces queda que como le una va a afectar en programación. su etapa Ajá. de adulto. Ok. A, a este punto, posiblemente el niño ya esté despertando a, a su exploración, ahora sí a Ujú. su placer, Ahora sí, eso y placer. entonces viene el tema de la masturbación. Ujú. ¿A qué edad empieza un niño a masturbarse? Desde chiquitito, desde los 3 años. ¿Ya con el placer físico? No, placer físico no. Vuelve a lo mismo. Digo, placer erótico, no. Placer No, erótico, no. que El tienes placer razón. físico sí, Me lo el acababas erótico de no. explicar Ajá. y ya Sí, lo pero a mí se me volví. olvidó ahorita. Sí, el erótico no está, el físico sí. Ajá. Hemos visto niños, vamos a hablar ahorita de los varones, que por ejemplo se frotan con los sillones, ¿no? Ajá. O cuando se suben a los caballitos esos que les compramos Sí. y empiezan de una manera que se frotan. Ellos sienten rico y le siguen dando el caballito. Pero vuelvo a lo mismo, es un placer físico, como si fueras al baño. Claro. Porque también cuando orinan o cuando defecan, ellos sienten placer. Sí. Sí. Oye, El- pero la reacción de los padres o de cualquier adulto que lo Ujú. vea, sí va a ser, detente, no estés haciendo eso. Ajá. O sea, sí se debe de permitir o no, desde tu punto de vista. Em, bueno, de mi punto de vista, se pudiera permitir, volviéndole a hablar de lo público y lo privado, ¿ok? Ok. Dándoles explicación. A lo que he leído, hablando de artículos, libros y eso, no es que se le permita, pero tampoco se le niega. Es simplemente darles la orientación. ¿Cuándo se puede tornar algo insalubre, por decirlo de alguna manera? Preocupante. Preocupante Ajá. cuando todo el día lo estén haciendo. Ok. Incluso si todo el día lo está haciendo, tampoco vas a llegar a decirle, no lo hagas. No, ¿qué estás haciendo, cochino? No, no, no. En lugar de decirle no lo hagas, es, hey, Juanito, vente, vamos a ver televisión. Oye, ¿me ayudas a guardar tus juguetes? O mira, necesito ir al Oxxo, ¿vamos? Una Oh, gol, distracción. una distracción. Ujú. Pero nunca llegar a regañarlos, llamarles la atención, gritarles o la cara de asusto, porque también pueden crearles una fijación, ¿ok? De que esto es malo, pero es rico. Entonces, pues me voy a esconder para seguirlo haciendo, Mm. ¿no? Y me voy a esconder para seguirlo haciendo, me voy a tardar horas en el baño y empiezan otro tipo de problemática familiar que se pudo haber evitado simplemente con sacarlo de ahí. Vente, vamos a dibujar. Vente, vamos a cocinar. O sea, moverlo del lugar. Una fijación por lo prohibido, que Por lo además va a prohibido. estimular la producción de Ajá, neurotransmisores como adrenalina y todo sí, esto. imagínate, ¿no? Que y van a estar buscando la manera. Ujú. Em,
Incluso me tocó de una compañera de trabajo que me contó que había un muchacho ya grande, ¿no? Pero de todas maneras es lo mismo, que le pedía permiso a cada rato para ir al baño. Entonces le dijo la maestra, oye, pues no, ¿por qué a cada rato vas? O sea, ya te dejé ir 4 veces. No, profe, pues es que necesito ir al baño a jalármela. Así le contestó. Y pues la otra lo regañó, lo mandó para orientación y todo, pues el muchacho era de educación especial Ujú. y él tenía esa compulsión. Entonces viene la señora, hablan con los maestros y resulta que desde niño la tenía, Ok. desde muy chiquitito. Entonces, ya me imagino, no quiero asegurar, pero yo me imagino que pues lo regañaron, le decían que no. Entonces, él buscaba la manera de hacerlo, pero eso ya es compulsivo. ¿Sí? Ok. Si ya no te deja llevarte tu vida normal o tu vida con todo lo que haces, si te interfiere, ahí ya hay un foco de atención. ¿Con quién tienen Sí. que acudir? Pues con los sexólogos, Ok. somos varios en Mexicali. O pues Claro. con un O en psicólogo. línea, ¿no? O en línea, ajá, Ok. también. Muy bien. Sí, El tema de sí. la masturbación también es un tema muy Ujú. tabú en las casas. Sí. Cuando yo estaba pequeño, en mi casa había un libro que se llamaba Los jóvenes preguntan Mm, lo que los jóvenes preguntan. No, ese era antes. Se llamaba Tu juventud aprovechándola de la mejor manera. ok. Y yo recuerdo que había un capítulo que se llamaba La masturbación. Y yo no sabía qué significaba masturbación. Pero yo aprendí a leer desde los 4 años, entonces me Mm, devoraba libros. Y sí. recuerdo que fui con mi mamá y le dije, mamá, ¿qué es masturbación? Y mi mamá fue de, pregúntale a tu papá. Sí. Y Suele entonces voy pasar. con mi papá, pues la duda de que, te Ujú, digo, era un niño que leía desde muy pequeño, entonces palabras ujú. nuevas para mí era como que quiero saber qué significan, ¿no? Y mi papá, papá, ¿qué es masturbación? ¿Dónde viste eso? Pues en el libro Ujú, de tu juventud. Eh, pregúntale a tu hermana. Mi hermana era más grande que yo, ¿no? ujú. Pues voy con mi hermana. Y yo, hermana, ¿qué es masturbación? ¿Dónde viste eso? Pues en el libro Tu juventud. ¿Y qué dice? Ah, no sé, no lo he leído. Pues léelo. Ah, Entonces, nadie me nadie te explicó, explicó. nadie me dijo, entonces, pues debo haber leído el capítulo del libro y estoy seguro que no lo entendí, porque recordara si hubiera entendido, que te diría ahorita, en ese momento supe y entendí que había placer o Ujú, autoplacer y no, ¿verdad? Este, no lo entendí, pero sí me hubiera gustado saber que ellos me explicaran a qué se refería un capítulo de algo que, pues estaba un libro en mi casa, que ujú. era de los jóvenes. Sí, ¿Cómo se les habla a esta edad en donde ya de verdad ya estás despertando? pues es con la verdad. O Ujú. sea, no hay manera. O sea, Pero la sí. verdad es de algo que el autoplacer sí te lleva a algo, eh, tiene una connotación vergonzosa o Ujú, tiene una connotación pecaminosa, algo que sí. no debe de ser y que incluso va a ser peligroso si te relacionas con otros niños que lo hacen, porque de ahí ya echas a perder tu vida y lo estoy poniendo entre comillas. Ujú, ¿Cómo le haces con esto? sí. Es que le tenemos mucho miedo a la palabra placer. Escuchamos placer y nos imaginamos algo erótico, incluso lo que es el coito, ¿no? Las relaciones coitales. Pero placer viene desde comerte un chocolate, o sea, todo es placentero. Llegar y quitarte los zapatos después de tantas horas de trabajo. Eso también es placentero. Ujú, Y a la hora de escuchar placer y que venga de la autosatisfacción, una masturbación, pues ya nos queremos morir, ¿no? ujú. Pero déjeme decirles, papás, mamás, es mejor que se masturben a que empiecen a tener una vida sexual activa precoz. Es mucho más saludable, Oye, ¿no? ¿y no es traumático para una mamá o un papá ver que su hijo, que apenas esté entrando en la adolescencia, tenga una práctica de De eso. masturbación en casa? Sí, pero también viene por lo cómo nos han educado. O Ajá. sea, porque el papá viene de una educación de un abuelo, que imagínate, si nos vamos más para atrás, más para atrás, más para atrás, imagínate todos los tabúes y todos los constructos que vienen desde años anteriores, incluso aunque nosotros hemos tratado de bloquear ciertos temas
de que no me gustó cómo me lo enseñaron, yo se lo voy a enseñar hacia mi hijo o a la gente que viene después de mí, porque me hubiera gustado, como dices ahorita, que me lo explicaran de tal manera, Ujú. ¿no? Aún así, seguimos cargando con temas que nos da miedo atender, que nos da miedo entrarle, ¿no? Por los prejuicios, por todo lo demás. Pero, papás, mamás, ¿sí, no? Tranquilos, respiren y la masturbación es natural. Incluso hasta los animales lo hacen. Los perritos, los gatitos, encuentran placer solamente con frotarse. Los niños van a encontrar la manera. Claro. No vamos a poderlos salvar, como decían por ahí, no me acuerdo dónde lo leí, que me dio mucha risa esa palabra, salvar. Es De natural acceder, es muy el acto. natural, claro. O sea, todos los niños buscan esta exploración, niños y niñas. Todos los niños y todas las niñas buscan esa exploración. No va a haber, por ejemplo, un Entonces, niño que digas, ay, voy a poner palabras que me imagino yo que ajá, puedan decir, ¿no? Mi niña es muy buena, ella nunca se tocó. no, lo No, siento, no. no hay manera. No hay manera, porque incluso desde que van al baño y se limpian, Ujú. ya se tocaron. Y hay veces que al limpiarse lo hacen de una manera que sienten placer, placer físico, no es un placer erótico. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, que en algún momento lo van a conocer y qué mejor que lo conozcan con conciencia, con respeto y con la guía de los padres, Ok. porque los padres están para los hijos. En ningún momento esto puede tomarse como un indicio de que el niño o niña vivió una experiencia traumática y entonces ahora busca ese placer. ¿Es parte del crecimiento? Es parte del crecimiento. Ujú. Pero como te digo, si ya lo hace de manera compulsiva, si eso afecta sus actividades diarias, por ejemplo, deja de jugar por ir a tocarse, ahí hay que ver qué está pasando. Ok. Pero Qué importante ese punto, sí, ¿eh? sí, 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 porque si es que en la noche, o ya ves que es que en la pubertad empiezan las erecciones nocturnas, ¿no? Para los niños, para los hombres, eso es natural, le va a pasar, no se puede controlar, no lo puedes evitar y tampoco es vergonzoso, es parte del crecimiento. Y pues que ahí mismo se le antoja que tenga un sueño erótico y que se dé placer el mismo, eso es natural. Pero como el niño que les conté de la escuela, que a cada rato quiere ir al baño a hacerlo, ahí algo está pasando. Que el niño deje de hacer sus cosas o la niña por tocarse. Y también hablarles, si ya empezaron a explorarse, decirles abiertamente, con tranquilidad, con naturalidad, mijito, mijita, pues cuando toques tus partes, pues tienes que tener tus manitas limpias porque te puede dar una infección por la tierra y por todo. No Todo pasa bajo nada. completa normalidad. Completa normalidad. Y no se trata de darles permiso, porque esa palabra también, qué bueno que me acordé. Esa palabra también me viene a la mente, que me lo han dicho muchas veces. Es como si le estuvieras dando permiso. Y yo le dije a esa persona, ¿y a ti te dieron permiso? Tú empezaste tu vida sexual activa a los 11. ¿Qué tiene que tu hija empiece a los 17? O sea, Ujú. tú lo hiciste más joven, ¿no? Las cosas son cíclicas, esto va a pasar. Y yo, Claro. ¿qué más da? Mejor llévala con un ginecólogo que le hable de todos los métodos antifecundativos, que le hable de todas las formas en las que puede protegerse de alguna enfermedad o de algún embarazo, y tú ya cumpliste con tu parte. A ella no la vas a detener, porque con tu consentimiento o sin tu consentimiento, ella va a seguir. Igual a los niños, a los hombres. Claro. O Después vamos sea, a tocar ese punto porque sí. posiblemente hay un, un cortocircuito con esto de que debemos llegar vírgenes al matrimonio. Ay, todavía, Pero ay, bueno, sí, eso sí. Vamos para otro. te prometo que sí, Sí, porque sí, estoy viendo el reloj y digo, no nos va a alcanzar el tiempo para tanto. Yo sabía que este tema era para muchos episodios. sí, Estaba completamente seguro. sí. Oye, Aleida, Sí, mande. algo antes de que el tiempo se nos termine. Si son temas que se tienen que tratar en casa y de una forma natural, tenemos en casa un, un maestro que llega y que cuando menos te lo espera, te da información que es la televisión y Ujú, todas estas plataformas ahora de streaming, ¿no? ujú, En mi época, eh,
las escenas eróticas eran los besos apasionados entre una pareja en la tele y yo sabía que en ese momento o me tenía que tapar los ojos o tenía que voltearme Ujú. hacia la pared porque era algo que no podía ver. Pero hoy ves las escenas en cualquier plataforma, en cualquier película, incluso vas al cine o sea, cualquier escena, por más sencilla que tenga un toque erótico, es muy explícita. Ujú. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo le haces para evitar malinformar si es algo que ya está viéndose en la televisión de tu propia casa y delante de ti? Sí, está bien difícil. Que Ajá. está chistoso porque volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que son las polaridades. Te están diciendo que la violencia, que lo estás adelantando, que le estás dando, que les estás quitando su niñez, bla, 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 y por el otro lado están los programas. Sí, Entonces, digo, pues, ¿cómo le haces, no? Pues, ni modo el bloqueo parental, ¿no? Porque si hay escenas muy subidas de tono, incluso hasta para nosotros a veces, ¿no? De sí. que te quedas a cara y Sí, sí, yo a mi este, edad, yo a veces veo una ajá, serie con mi mamá y entonces empieza una escena ajá, erótica y a veces digo, tendré que adelantarle, tendré que ponerle velocidad 2x ajá. para que se vaya súper rápido o me levanto y me hago un café, pero nadie habla. Sigue siendo No, un tema incómodo. sí, es incómodo, igual no es para todos, tampoco es que a lo mejor yo estoy hablando de naturalidad, pero hay unas personas que no lo van a aceptar y eso es válido también. Hay que buscar la manera de que esto se acople, ¿no? A tus necesidades y a tu forma de ser. Ujú. Pero, pues hablando de todas estas cuestiones de televisión, pues lo único, no es de que los quieras evitar o lo quieras tapar, pero si es algo que a ti como padre te incomoda, tienes todo el derecho a ponerle lo que son los candados, ¿no? Parentales. Ajá. Que ciertos programas no puedan acceder a los chicos, igual en la computadora, porque Esto es se para que meten. no se arriesguen a verlo solos. Es Pero solos, si es un ajá. programa que están viendo en familia, es una Mm, película. ujú. Es que ahorita hasta en las películas de acción sucede. Sí, Entonces, están viendo una película un domingo completamente familiar. La escena es que compraron pizza, ajá. ensalada, están todos en pijamas en su casa. Imagínate, papá, mamá, 3 hijos en edad de adolescencia y sale la escena sexual. Sí. Adolescencia. Ok, Digo, la dependiendo. adolescencia, pues ya sabes que es como Ajá. desde los 11 hasta los 20 y Sí, algo. se puede voltear y decir, ¿te sientes cómodo? Ah, ¿de plano? Sí, ¿te sientes incómodo con la escena? La podemos adelantar. Sí, de plano, O sea, no va de a ser, plano. no veas eso, hazte para allá, tápate No, los ojos. igual, desde yo como papá, ¿saben qué? No me siento cómodo con que vean esto, lo voy a adelantar. Siendo sinceros, Ok. porque si lo adelantas sin decirles, a rato van a buscar la manera de encontrar la escena. Y Hablando de no, lo que decías hace rato, ¿no? ajá, Lo sí, prohibido me lo va a prohibido, causar ajá. el morbo y entonces lo voy a buscar. Sí, ¿qué les parece si cuando tengan más edad la volvemos a ver y completa? Ok, o Pues, sea, nunca mencionaste, eso es malo. no, No no, estás diciendo eso. no, no, Ni cuando preguntas al niño, ni cuando lo dices desde el espacio del papá. no, No dices, es que esto es malo, esto es prohibido. no. Dices, ¿te sientes cómodo o yo no Ujú. me siento cómodo? Sí, Cambia sí. mucho la perspectiva de Cambia esa mucho, sí. frase, Es ¿eh? que desde el momento de ponerles una etiqueta valorativa, empiezan como que en lugar de apartar de un tema que no sientes o que sientes que no es adecuado para el momento en el que está viviendo tu hijo o tu hija, Ujú. les metes más ideas, les Claro. sale más el morbo. Entonces es mejor decirles con todo respeto, hijo, no estoy cómodo, hija, no estoy cómoda, lo podemos platicar más adelante, pero te prometo que vamos a tener esta plática, te prometo que vamos a ver esta película, pero no me siento cómodo. En lugar de decir, no me parece adecuado para ti, porque le vuelves a meter la idea de que eso está prohibido. Es un cambio de perspectiva muy importante Sí, 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 esto. no me siento cómodo con que la veas conmigo. Ujú. Más adelante, que tengas más edad, la volvemos a poner. Y ya, Oye, ¿y si cuando tiene más edad, papá o mamá siguen sin sentirse cómodos, pero ya hay este despertar ujú. sexual? Ahí es momento de buscar un especialista. Ok, Sí, porque el problema no está en el muchacho, está en el adulto. ok. Sí.
La incomodidad, pues sí, hay algo que hay que explorar en su educación. Que hay otros temas que podemos tratar desde el punto de vista del adulto Claro. con el Oye, adolescente. y estos temas, Ujú. por ejemplo, el papá que no se siente cómodo, pero quiere saber qué se le va a inculcar al hijo o qué se le va a explicar, Mm, ¿puede estar presente en una sesión con un sexólogo, con un especialista? Al inicio nada más para dar las reglas y Ajá. explicar todo lo que se va a tratar. Pero las sesiones son individuales. Incluso pues lo más saludable es que fueran como familia, pero esposo, esposa, hijo, hija, por separado. Nada más la primera es en familia. Claro. Y que imagínate, hay muchas cosas que no vas a querer que tu papá se entere todavía, ¿no? O sea, o tu mamá. Entonces Pero es está la mejor acá. contraparte de que el padre o madre puede decir, no, hombre, Mm. o sea, le llevé con un especialista, entonces le abrieron tanto los ojos que me lo echaron a perder. Así van a decir, pero eso es cuestión del papá. Porque hay Ajá. muchos que a lo mejor nos adelantamos, pero los que vienen por las famosas terapias de conversión, ¿no? O sea, no, pues tu hijo está bien, el que está mal eres tú. Sí. Tú De eres el que hecho, no acepta. sabes que tenía ese tema aquí en el Sí, guión y dije, no, sí. no, no, no le voy a revolver porque ese tiene que ser un tema Aparte. aparte, Ok, sí, claro. sí. Sí, porque estamos Mm, viviendo un mundo en donde la inclusión, la aceptación de cualquier cosa, de hecho, tenía una plática con miembros de mi familia hace unos días y mm, era el favor, quién a favor y quién en contra y quién está con la neutralidad de aceptar ujú. todo esto que viene. Y sí son temas complicados, sí Sí, son es muy temas que complicado. pueden causar mucho, mucho shock, incomodidad, Sí, hasta división. división, Sí, sí, sí. claro, Sí, por es que es un tema supuesto. muy delicado, pero tan bonito y tan vasto. O sea que, como dices, no nos alcanza la hora para estar platicando aquí de tantos temas que vienen. Y a mí me gustaría que realmente se llevara a cabo la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador Ujú. acerca de incluir la educación sexual eh, consciente en las escuelas de gobierno. Pero pues también hubo todo un shock, ¿no? Entre los padres de familia y todos los libros están buenos, las actividades están buenas. Lo único que yo siento como sexóloga que les falló es que quisieron empezar a todos por igual, pero en el nivel en el que estaban, cuando debieron haber empezado todos de cero. Ok, Porque sí, imagínate, no pasaste, no te dieron educación sexual desde el jardín de niños y llegas a la secundaria con los temas ya dando por hecho que viste todo lo demás. ujú, Pues no, faltó toda la sensibilización de los otros 9 años antes de llegar a secundaria. claro, Entonces empieza, ok, empiezas de cero, pero desde el nivel en el que estás. claro. Más que pues se hizo un descontrol total. Pero te lo juro que los temas estaban muy bien planteados. Solamente la forma de aplicarlos, no, Bueno, tal no vez es una todo. semilla que va a rendir un fruto en Esperemos. unos años y a lo mejor Sí, va a ser algo bueno, como ujú, dices. esperemos. Aleida, antes de que nos acabe el tiempo, quisiera preguntarte algo. Yo he atendido niños en consulta que hacen muchas preguntas en donde evidentemente, y yo siempre que atiendo niños, generalmente no atiendo niños, pero cuando llego a atender un niño, siempre está mamá y papá presente, o Ujú, quien acuda con el niño a consulta. Y los niños quieren aprovechar para conocer y demás, pero evidentemente hay situaciones en donde te das cuenta que un niño de 11 12 años ya tiene una vida sexual activa. Desde mi ignorancia, yo no soy sexólogo, desde la parte que yo no conozco, estos niños que ya conocieron cosas que tal vez cronológicamente debían ujú. conocer en una edad más avanzada de su vida, yo quisiera saber si les va a afectar en en las cosas que les causan felicidad cuando Mm. lleguen a la edad que apenas tendrían que haberlo conocido, o van a buscar algo más fuerte como una tendencia a irse hacia drogadicción, hacia cosas más complicadas, Mm, por haber vivido pues como una sexualidad anticipada. anticipada. ¿Me pudieras ayudar a aclarar este asunto en mi cabeza? Sí, no es de que les vaya a causar algún problema futuro,
pero también depende de cómo se dio el encuentro erótico. Si fue forzado o si fue consensuado. Porque los niños también, los adolescentes también consienten, también tienen ganas de explorar, ¿no? Si fue forzado, pues hay que seguir con un protocolo psicológico y sexológico para que no le cause un problema futuro. Si fue porque él quiso, nada más hay que darle un seguimiento para que no vaya a desvirtuar lo que él está viviendo y que quiera vivir ese tipo de situaciones más fuertes, como dices, o meterse con prácticas de riesgo, anticipándose, ¿no?, a su edad. También se le puede pues orientar un poquito a que opte por la abstinencia hasta que tenga una edad más adecuada, entre comillas. ¿Se puede para esto? ¿Hablarle de la abstinencia? Ajá. Sí. No hablarle que el adolescente quiera de verdad abstenerse. Sí se puede. Sí se puede. Solamente que lo haga sin culpa. A mí me dieron Sí. una plática de orientación sexual cuando estaba en segundo de secundaria. La recuerdo mucho porque yo siempre fui el más pequeño de mi grupo. Sí. Entonces, aparte era un niño que venía de una religión muy estricta Ajá. y yo llegué contándole a mis papás todo lo que nos dieron en esa plática de orientación y mis papás tenían los ojos más abiertos que nada. Pero la maestra nos dijo, una persona que tiene relaciones sexuales, a partir de ese momento no puede dejar de tener relaciones sexuales nunca. ¿Cómo le inculcas la abstinencia a un adolescente? O sea, no es de que no se pueda. Sí se puede si hay un seguimiento, hay un acompañamiento para el adolescente que entró en esas prácticas de manera precoz, sin entrarle en la culpa, sin entrarle en el miedo, porque le vas a empezar que si las enfermedades, que si esto, que si lo otro. No. ¿Qué consecuencias puede tener esto de la culpa y el miedo? Igual, o que les dé por estar a cada rato buscándolo por la adrenalina, por lo prohibido, o que le cause aversión, que ya no quiera tener relaciones en la etapa que le correspondería, ¿no? Para estos chicos con la abstinencia es hablarles y recordarles que están en una etapa donde pueden jugar, donde pueden cometer errores, donde pueden hacer tonterías y se vale porque en esa etapa es para explorar ese tipo de actividades. Y que el sexo, el coito, las relaciones eróticas van a estar ahí. En algún momento de su vida van a regresar. De lo que dijo la mujer, sí es cierto, a lo mejor el placer no va a querer salirse de ahí porque ya lo conoció, pero para eso está la autoexploración. O sea, no es necesario que esté con otra pareja. Es guárdate, espérate. De todas maneras, te puedes dar placer tú mismo o tú misma. Incluso tengo amigas del doctorado que ya les compraron sus juguetes a sus hijos, juguetes sexuales. Prefiero que tenga el juguete que esté en casa a que se esté arriesgando afuera, con tal de sentir ese placer, con tal de sentir todas esas sensaciones tan bonitas que son del orgasmo y de la excitación. Mejor le compro su juguete, que esté aquí, en lugar de que se arriesgue en la calle. Oye, Iva, qué bueno que la gente no está viendo mi cara, porque yo iba a decir, ¿cómo crees? Pero tengo que mantener la ecuanimidad del tema y la naturalidad. Y de repente dices cosas que yo ¿No también. te imaginabas? Yo también abro los ojos. Sí. Pues es que es parte de la deseducación, ¿no? Que no nos inculcaron. Deseducar y volver a educarnos, sí. claro, por sí, supuesto. Sí. Tengo una amiga que me decía, ¿cómo que te compraste un juguete? Pues, ¿qué tiene? No tengo pareja. Y si tuviera, también se puede incluir, ¿no? En el acto erótico, en la práctica, un juguete. Pero, oye, estoy a medianoche, siento la necesidad, yo me doy placer, ¿no? Igual hay para hombres, hay para parejas, hay todo. Es un mundo nuevo. Y es algo hasta saludable, tanto para el hombre y la mujer. Y seguro. Y seguro. Seguro de sí, ETS y de todo. De todo. Oye, bueno, ahorita que estamos hablando de niños, y yo creo que será el último tema que toquemos por el tiempo, las canciones, Aleida. Acabo de ver un TikTok en donde en un festival escolar como de tipo fin de cursos pusieron una canción
eh, pues de esto nuevo que ya no conozco ni los géneros, pero supongo que es algo tipo reggaetón. Ujú. Y entonces empezaba la canción, baja el volumen el DJ y toda la escuela cantaba esta canción. Pero todas hablan de que si mi novio no me toca el de este y que yo Ujú. estoy igual sí, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, todos estos términos. Este, ¿cómo le ayudas a los padres con esto? Igual está bien difícil. Está súper difícil porque son unas canciones tan pegajosas y se van como la espuma, ¿no? Para todos lados se meten. Em, Porque una cosa es la naturalidad, ¿no? De hablar de las cuestiones sexuales y otra cosa es fomentarles prácticas sexuales de riesgo. Porque todas esas canciones están hablando de prácticas sexuales de riesgo. O sea, de que si le metió, le introdujo el dedo, este, o como beso en el ano, algo así decía una canción, ¿no? Literalmente. Dicen cosas que de Son, verdad son sí, son, increíbles que ajá, digo, ya no estoy tan jovencito, pero me asusto sí, es que están demasiado explícitas. Eso demasiado. ya entraría en el material sexualmente explícito. Entonces estamos hablando de que no es apto para cualquier edad. Claro, es que si el No papá le sé. está diciendo, oye, no me siento cómodo de que veas esta Ajá, escena, y le pero está vete a escuchar escuchando. al Exactamente. mono que dice que si mi novio no me mama el de Ándale, entonces el sí. tiburón y cosas, o sea, no manches, Sí, o sí, sea, sí, ¿qué es es esto? como una incoherencia, ¿no? Sí, No quiero que veas la película, pero te estoy dejando escuchar la canción. Entonces viene con lo mismo. Esta música no es adecuada para ti todavía, ¿no? Incluso he visto, ahorita que me dices de los festivales, he visto TikToks donde están bailando los chamacos y pegándose con el sí, reggaetón, así es, dándose, eh, frotándose, ¿no? claro, Genital con genital. Pero igual, a lo mejor para ellos ni en cuenta, nomás lo están viendo en la televisión y lo están repitiendo. claro, Pero pues ahí estás tú como padre de familia, lo público y lo privado. claro, Esos bailes no son adecuados todavía para tu edad. ok, En algún momento, lo vas a poder lograr. ¿Y por qué no son adecuados? Porque en este momento no tienes pues la capacidad o la habilidad de decirle a la otra persona, o perdón, de pensar que la otra persona no vaya a querer hacer algo más contigo. Entonces tienes que protegerte. ujú, Porque primero hay que protegerse uno. Yo no puedo hablar por el otro. claro, Si yo me estoy moviendo así, le estoy moviendo las nachas ahí al compañero y el otro viene y me agarra, pues también yo me expuse, ¿no? así es. Que no quiere decir que no pueda bailar así, pero hay que ver en los contextos, mejor con las amigas o con alguien de confianza. Eso es Wow. muy, muy delicado todo esto, pero Estamos viviendo una época que está avanzando vertiginosamente. sí. La verdad es que creo que los adultos, en general, porque no solamente se trata de quién tiene hijos, Uh-huh. sino de quién convive con adolescentes en cualquier Sí. ámbito. Habrá hijos que no tengan confianza de acercarse a sus padres por el motivo que sea y se van a acercar a un compañero de trabajo. Uh-huh. eh, que consideren adulto o que consideren que tenga experiencia. Y esta persona, aunque no tenga hijos, sería muy bueno que estuviera educado para poder hablar del tema. Uh-huh. Aleida, tú como profesional del tema, ¿cómo te pueden encontrar las personas? Híjole, pues, Porque este bueno. podcast va a llegar a lugares Insospechados, insospechados. sí. Pues puedo dejarles mi WhatsApp. Por supuesto. Es 686-216-4245. 686-216-4245. Sí, Aleida Aleida Ábalos. Ábalos. De preferencia mensajes porque casi siempre estoy en la escuela y no puedo Un contestar. WhatsApp Ajá. sería muy buena Sí. opción. ¿Redes sociales? Redes sociales no las manejo mucho profesionalmente, por Ajá, decirlo de alguna manera. Como que no me habitué a hacerlas. Por eso casi todo lo hago por WhatsApp. ok, Y mi correo es aavalosb, o sea, b de vaca, aavalosb, @edvc.mx. ok. Lo vamos a dejar escrito aquí en el cuadro de descripción de nuestro episodio para que si alguien necesita orientación, Ajá, que necesita consulta, que sí, haya escuchado algo que diga, esto lo está viviendo mi hijo, o quiero estar preparada para cuando mi hijo o mi hija lo experimente, saber qué hacer, entonces que puedan localizarte. claro que sí.
Y da este tema para mucho, Sí. Ale. El sexo, fíjate, yo recuerdo cuando estaba estudiando mi primer carrera, un maestro nos decía en una materia de proyecto emprendedor, muchachos, el sexo vende. Y mira Ujú, que salí en 1997 de mi primera carrera y, y siempre he pensado mucho en esa frase de el sexo vende, ujú, porque si el sexo vende, quiere decir que abarca cualquier género, cualquier edad, cualquier posición económica, y entonces estamos siendo bombardeados de todo esto que en algún momento puede afectar hombres, mujeres, adolescentes, niños, la ujú. vida sexual que comentabas. Tenemos mucho que platicar, Sí. mucho, mucho que platicar. Desde las señoras antiguas, en una ocasión una tía me dijo, mi esposo nunca me ha visto desnuda. Uy, Entonces, hay que hablar mucho de muchos temas. sí, Y claro que si sí. alguien nos está escuchando y quiere proponernos que hablemos de algo, por favor, déjanos un comentario. Si nos estás viendo en YouTube, deja el comentario y además suscríbete a la campanita. Si Ujú. estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, por favor, déjanos tu comentario. Aleida, te agradezco mucho que estés compartiendo toda esta información desde esta eh, naturalidad, con esta sensibilidad. ¿Hay algún mensaje que te gustaría que dejarle a las personas que nos están escuchando? Simple y sencillamente, vivan su sexualidad con conciencia, con respeto y sin miedo. Es lo único. De ahí en Perfecto. adelante todo cae por sí solo. Mensaje entregado. Te agradezco mucho Ah, que hayas gracias a ti estado conmigo. también. Te agradezco muchísimo. Estoy seguro que no es la única vez que estaremos grabando un episodio de Armando tu Historia. Mm, Necesitamos educar, necesitamos dejar algo de Mm, provecho para las personas, para que puedan tener una vida más ligera. ujú. ¿Verdad? Sí, o sea, Sí. soltar este peso Ajá. que solos nos vamos aventando en esta mochilita tan pesada que cargamos en la espalda. Sí. Y a veces un punto de vista que cambiemos Ujú. nos da esta ligereza. Como te decía hace rato, no tiene que ser todo, pero ir Así es, soltando poco a poquito. poco a poquito. Sí. Tampoco es manda, no es carrera. Exactamente. Como decía un profe, o sea, tenemos que desaprender y cuestionar si lo que nos enseñaron es adecuado para mí Así es. y seguir adelante. Y seguir adelante. Sí. Muchas gracias, Aleida. Si este Gracias a ti. episodio te está dando claridad, te ha dado alguna herramienta o incluso te haya dado algún poquito de paz, compártelo. Compártelo con quienes tú sabes que lo necesitan, déjanos tu comentario. La educación sexual no empieza en la adolescencia. Hoy hemos visto que empieza desde casa y desde la confianza, desde la naturalidad, esta voz adulta que requerimos que nos hable con amor y con la verdad. Te agradezco mucho el favor de tu atención, te agradezco mucho tu compañía. Este es el episodio de Armando tu Historia, hablando de la sexualidad de tus hijos para que armen su propia historia desde la verdad. Entonces, nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Gracias por escuchar Armando tu Historia. No olvides suscribirte y compartir este episodio. Nos vemos en el siguiente.